Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy vamos a ver la clase número 32 de este estudio que está siendo de tanta edificación, primeramente para mí que me toca impartirle y sé que también para muchos otros. Lo que tiene que ver con las escuelas, con los estudios, necesitamos tener una mente sistemática, una mente de periodicidad, como siempre dice el apóstol Juan Balistreri, una mente de escolaridad, de que no es un tema suelto que tú escuchas por ahí y luego de otra cosa, no. Estamos tratando el mismo tema semana tras semana, de distintos ángulos, distintas ópticas del espíritu, a fin de que se establezca en nosotros una mentalidad de reino, una mentalidad que proviene no de la mente natural, sino del espíritu. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y esa mente de Cristo está en mi espíritu, porque Cristo fue impartido en mi espíritu. El problema es que en mi mente natural está la mente adámica, la mente del viejo hombre, no renovada, no transformada, no conquistada por la vida. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que la mente de Cristo que está en mi espíritu salga de mi espíritu y leude la mente natural. Que la mente de Cristo conquiste la mente natural y mis facultades mentales, las facultades del alma, la facultad de la mente, sea llena de la mente de Cristo, que yo ya poseo, pero sea trasvasijado, sea impartida, fluya desde el espíritu, también hacia el alma, porque ahí es donde está alojada mi mente, mis facultades del alma. Entonces, ese es el objetivo, y para que se construya en mí una mente de nuevo pacto, una mente de reino, una mente de gracia, una mente de sacerdocio, por mencionar algunas cosas muy importantes que hemos venido tratando, necesitamos ser sistemáticos. Nos sirve una vez a las 1000, nos sirve de vez en cuando, tiene que ser periódicamente, semana tras semana, ojalá varias veces a la semana, día tras día. Trabaja la palabra. Tú tienes que ir construyendo, y la iglesia local colabora a eso, construir un menú de alimentación, donde tú tengas distintas instancias, donde vas alimentándote, nutriéndote de la palabra de vida, para poder crecer en la verdad de Cristo, crecer en el conocimiento pleno de Cristo, en aquello que ya nos ha sido dado en Cristo. Amén. Así como en lo natural comemos varias veces al día, en lo espiritual también necesitamos alimentarnos con frecuencia y necesitamos tener un menú en cuanto a la palabra. Tenemos, por ejemplo, las reuniones congregacionales de toda la iglesia, es una palabra más transversal, ¿no? Que tiene que entender desde el nuevo hasta el más antiguo. Tenemos instancias más formativas como estas en la palabra. Hay instancias todavía más profundas, más formativas. O sea, hay distintas instancias. Tú tienes que ir alimentándote de este menú espiritual que Dios pone a tu disposición para ser edificado como una piedra viva en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor. Así que vamos a orar para dar comienzo a la clase de hoy. Queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, así que vamos de lleno, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias por esta oportunidad de ser juntamente edificados por tu palabra, Señor. Padre, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, por esta oportunidad, esta libertad que tenemos de compartir tu palabra por las redes, de poder reunirnos, de poder tener a nuestra disposición todo tipo de material, de diccionarios, de recursos, Señor, y por sobre todas las cosas, tenerte a ti, tener un suministro continuo del Espíritu de Jesucristo, nutriéndonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por la revelación de tu Espíritu. Oramos que en esta hora tú nos des un avance en la revelación de Cristo. Que tú, Señor, por el Espíritu, fijes en nosotros y establezcas en nosotros una mente de reino, que podamos ver los asuntos como tú los ves y pensar como tú piensas. Renunciamos a todo pensamiento vano, a toda mente vana. Señor, queremos manifestar tu mente, la mente de Cristo. Señor, queremos vivir para tu propósito eterno. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces a la clase 32 que tenemos el día de hoy, y vamos a terminar primero algo que nos quedó pendiente de la semana anterior. Yo les comenté al término de la clase de la semana anterior de que nos había quedado un trozo respecto a la oración, ¿verdad? Estuvimos 2 semanas hablando de la oración en el marco del capítulo 11 del libro El Reino de Dios. Estuvimos ahí hablando bastante de la oración y nos quedó un trozo, algunos párrafos, hay una sección de ese capítulo que no la alcanzamos a ver, y estábamos viendo si dejarlo como una tarea, digamos, leerlo allí como una actividad para cada uno, o si abordarlo. Y quiero abordarlo porque no es demasiado extenso, lo vamos a abordar ahora y luego vamos a entrar ya al capítulo siguiente, que es el capítulo 12 del libro El Reino de Dios. Entonces estuvimos hablando acerca de la oración, estuvimos hablando acerca de la oración en el reino, hablamos varios principios respecto a la oración. El más importante era la oración en el Espíritu, cómo orar en el Espíritu. Y luego tomamos como modelo de oración esta oración que algunos le han llamado el Padre Nuestro, que es la oración de reino, la oración de los hijos, la oración que los hijos en el reino iban a hacer al Padre Celestial. Y vimos varios principios en cada uno de las frases de esta oración. Por ejemplo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras ofensas. O sea, en cada una de estas frases fuimos ahí desglosando y explicando varias cosas. Y una de las cosas más importantes que hacíamos énfasis es que esta es una oración colectiva. La oración en el reino es colectiva. Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, ¿verdad? No nos metas en tentación. Todo es plural, es una oración colectiva que la iglesia hace, que el Cristo corporativo hace, ¿verdad? Al Padre. Y hoy vamos a ver que también esta oración, y esto es lo que nos faltaba por ver, también esta es una oración de intercesión por las naciones. Hay un elemento profético aquí de intercesión por las naciones, porque cuando estamos hablando de la venida del reino, y no voy a volver a explicar esto en profundidad, pero lo explicamos en un video anterior, hay 2 aspectos del reino que están viniendo. Está el aspecto del reino presente, el aspecto en esta era, pero también está la manifestación total del reino, que es un evento futuro. Todavía no llega, será cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Y cuando oramos que el reino venga, oramos por ambas cosas. Oramos por la venida de ese reino futuro, esa manifestación plena del reino, pero también oramos para que el reino venga aquí, que el reino venga a nuestro ámbito, a nuestro ambiente, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra familia, y por qué no a nuestra ciudad y a nuestra nación. Entonces aquí vemos un factor de intercesión en esta oración, y quiero detenerme en esto, y no quisimos saltarnos esto, porque creo que los tiempos que estamos viviendo demandan de nosotros el ser una iglesia intercesora. Por ejemplo, al momento de hacer esta clase, estamos a puertas de una elección presidencial muy importante acá en Chile, ¿verdad? Tenemos 2 candidatos que representan 2 polos opuestos de ideología política, y no es una elección fácil. Y con cualquiera de los 2 que salga electo van a haber situaciones complejas que manejar en un futuro gobierno, en un eventual futuro gobierno. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Interceder. Hay un rol intercesor, y esta oración que está acá desliza ese factor intercesor de la iglesia. Entonces, ¿qué es interceder? Interceder es hablar en favor de alguien delante de una autoridad para conseguirle un bien o para librarle de un mal. Eso es interceder. Si hay una autoridad y tú vas y le pides a una persona, a esta autoridad, mira, esta persona sé que hizo esto, pero mira, considéralo así, no le tomes en cuenta esto, no le hagas este mal, no le castigues, o por otro lado, no sé, hazle este bien, mira, hazme este favor para esta persona. Eso es interceder. Ahora, se deduce de que solamente alguien con influencia puede interceder delante de la autoridad. Imagínate, no sé,
Supongamos tu vecina necesita un trámite, tiene que hacer un trámite, se ha demorado el trámite y tú vas, no sé, supongamos que es en la municipalidad y tú vas a la municipalidad, hola, quiero hablar con el alcalde, quiero pedirle que acelere el trámite de mi vecina y te va a preguntar, ¿y usted quién es? No eres nadie, nadie te conoce. O sea, tienes que tener un nivel de influencia para poder interceder delante de una autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en el plano espiritual, interceder tiene que ver con orar a Dios en favor de las personas. En el plano de la oración, tú todavía puedes orar solamente por ti, ¿verdad? Por ti y tu familia. Pero interceder es orar por otros. O sea, hay que cruzar esa línea de la oración a la intercesión, donde no solo oro por mí, oro por otros. Eso es interceder. Y nosotros podemos interceder delante del Creador, delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos ciudadanos del reino, porque somos reyes y sacerdotes, somos embajadores del reino. Por ende, tenemos la autoridad como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembros de este Cristo corporativo, para interceder delante del Padre a favor de nuestras naciones, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades. Tenemos esa autoridad. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 22, verso 30, Ezequiel 22, 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esto es lo que Dios dice acá al profeta Ezequiel. Busqué a alguien que hiciese vallado, una cerca, una reja de protección, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Como cuando el Señor estaba manifestando su juicio entre el pueblo de Israel, por ejemplo, en el desierto, a través de las serpientes, estas que mordían al pueblo y morían. Y esto fue a causa del pecado, fue una consecuencia por su pecado. Y Moisés se pone junto con Aarón en la brecha, con la serpiente de bronce, que es un tipo de Cristo, por lo demás. Es un tipo de Cristo crucificado. Dios juzgando a Cristo por el pecado del mundo. Y se pusieron en la brecha con la serpiente y cesó la mortandad. Y todo el que miraba a la serpiente de bronce era sanado. Ese es el Cristo crucificado, el Cristo que fue juzgado en la cruz por los pecados del mundo, por los pecados de la humanidad, para que Dios le imputase a los regenerados la justicia de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que por medio de la obra consumada de Cristo en la cruz, hay un poder intercesor que nosotros tenemos como iglesia. Y he tenido la carga de no saltarnos esta sección, sino compartirla. Yo por tiempo pensaba dejarla como tarea, propuesta, ¿verdad? Que cada uno lo leyera, pero quiero tomarme el tiempo de hablar estas cosas. Tenemos un rol intercesor. Tu rol no es pelearte con los políticos de turno, tu rol no es pelearte con la gente por su postura política, tu rol no es terminar peleado con todo el mundo, no. Nuestro rol es interceder. ¿Y por qué intercedemos? Porque tenemos influencia y autoridad y nuestras oraciones tienen poder, tienen eficacia. Por eso la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, nuestras oraciones tienen una eficacia, tienen un resultado. Orar no es en vano. O sea, dice la palabra en Hebreos 11 que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. Tiene que creer que Él existe, parafraseando, ¿no? O sea, si tú no crees que Dios existe, ¿para qué oras? Si tú no crees que Dios te está escuchando, ¿para qué oras? Si tú no crees que Dios te va a responder, mejor no ores, ¿verdad? ¿Por qué oramos? Porque sabemos que Dios escucha la oración de su iglesia, porque es Cristo orando a través de la iglesia, es el Cristo corporativo. Entonces Dios busca una iglesia que se ponga en la brecha, que haga un vallado a favor de otros delante de Dios y clame. Y en estos tiempos donde vivimos en medio de un mundo sumido en la corrupción, en el pecado, en la inmundicia,
Necesitamos una iglesia que se ponga en la brecha y eleve intercesión por los pueblos de la tierra. Tenemos que orar, tenemos que interceder. Dios está buscando a alguien que ore la voluntad de Dios para que ésta sea hecha en la tierra. Porque tú podrías preguntarte, pero si Dios hace lo que Él quiere, ¿no? Él es soberano, ¿verdad? Él hace su voluntad, ¿para qué oro yo? O sea, a la larga Dios igual va a hacer su voluntad. Lo que pasa es que Dios ejecuta su voluntad en la tierra por medio de la iglesia, porque Dios le delegó a la iglesia la autoridad. Recuerda, y esto lo vamos a ver en detalle después cuando hablemos del dominio. Recuerda que el viejo Adán, que es el hombre, el ser humano, recibió autoridad sobre la tierra. O sea, Dios le delegó su autoridad al hombre para representarlo a él en la tierra. Eso significa que Dios decidió no hacer nada en la tierra sino a través del hombre, del ser humano. Por eso, para redimir al hombre, Dios tuvo que hacerse hombre, porque carne redime carne, ¿verdad? Ahora, de la misma manera, en la nueva creación, toda autoridad en los cielos y en la tierra le fue dada a la iglesia, al nuevo Adán corporativo, al nuevo hombre corporativo que es Cristo y la iglesia. De manera que hoy la iglesia tiene esa autoridad. Tenemos esa autoridad. Entonces, hoy, si Dios va a hacer algo en la tierra, lo va a hacer a través de la iglesia. Por ejemplo, si Dios va a salvar a millones de personas el próximo tiempo, va a ser a través de la iglesia. No esperes que los ángeles se le aparezcan a los perdidos. Tú tienes que predicarles. Si Dios va a traer nuevos niveles de justicia a nuestras naciones, aunque entendemos que en esta era no habrá plena justicia, en esta era no habrá un gobierno teocrático, eso no va a existir hasta el milenio, hasta la segunda venida de Cristo. Ojo ahí. Pero aunque entendemos eso, tampoco desconocemos que mientras estamos aquí, vivimos aquí, pagamos impuestos aquí, trabajamos aquí, ¿sí o no? Por ende, la palabra también nos manda que oremos por los que están en eminencia y en autoridad para que vivamos quieta y reposadamente. Porque eso también colabora a que podamos hacer la obra de manera ordenada y eficaz. Entonces tenemos que orar por nuestras naciones. Y si Dios va a traer ciertos niveles de justicia mínimos a nuestras naciones, va a ser por medio de la oración de la iglesia. Y no solo de la oración, sino, como vamos a ver más adelante en esta escuela, a través de niveles de influencia que la iglesia tiene en medio de la sociedad. Pero ya lo vamos a hablar eso en detalle. Estamos ahora hablando solamente de la intercesión. Entonces, si Dios va a hacer algo en la tierra, lo va a hacer a través de la iglesia. Dios está buscando a alguien que ore la voluntad de Dios para que ésta sea establecida en la tierra. Dios necesita gente que dé a luz sus planes en la tierra. Es por eso que debemos orar. Dios busca gente que declare su palabra en el mundo. No la nuestra, la de Él, la palabra de Dios. Lo que Dios decretó, lo que Dios ha dicho que debe ocurrir. Entonces Dios se mueve, Dios trabaja aquí abajo por medio de la iglesia. El nuevo Adán, el nuevo hombre, ¿verdad? El postrer Adán. Dios trabaja por medio de la iglesia. Dios opera. Entonces hay cosas que Dios determinó hacer que no van a ocurrir hasta que nosotros oremos e intercedamos para que ocurran. Amén. Por eso tenemos que orar por la salvación de los perdidos. Tenemos que orar por la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que orar por una manifestación mayor de justicia e incorruptibilidad en nuestras comunidades y naciones. Yo lo creo. O sea, si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de la oración de su iglesia. Por eso tenemos que orar. Entonces, por ejemplo, yéndonos a este modelo de oración que vimos, cuando estamos orando, santificado sea tu nombre. Santificado, aplícalo a tu ciudad, aplícalo a tu nación. Santificado sea tu nombre. Estamos diciendo, Padre, que todo lo que hagamos te honre, que todo te honre, que tu nombre sea santificado en todo lo que ocurre sobre la faz de esta ciudad, de esta nación.
Que tu nombre sea santificado entre nosotros, en nuestras comunidades, ciudades y naciones. Esta es una oración para que la santidad de Dios se manifieste en nuestras naciones, para que venga la justicia y la pureza de Dios y nuestros pueblos anden a la luz de Cristo. Tenemos que orar, mis hermanos chilenos que me ven, tenemos que orar para que el nombre del Señor sea santificado en Chile. Mis hermanos argentinos que me ven, tienen que orar para que el nombre del Señor sea santificado en Argentina. Y así cada uno en su país, Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, Cuba, para que el nombre del Señor sea santificado. Cuando oramos, por ejemplo, venga tu reino, estamos orando para que el cielo venga a la tierra y para que todo lo que está desviado del diseño venga de vuelta al diseño, sea traído al diseño celestial, donde no hay miseria, no hay pobreza, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay ataduras. Entonces, estamos orando para que el cielo se manifieste aquí en nuestras comunidades. Eso es posible. Insisto, no estamos hablando de que vamos a tomarnos las naciones y gobernar las naciones en esta era, no. Eso será en la era por venir, donde reinaremos con Cristo, ¿verdad? Y Él regirá las naciones con vara de hierro. Pero en esta era podemos manifestar un nivel de justicia y un nivel de influencia tal que vivamos quieta y reposadamente, porque Jesús dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. También la iglesia puede decir, como parte del Cristo corporativo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Por causa de que tú estás en tu barrio, las cosas pueden ser diferentes. Por causa de que tú estás en tu ciudad, las cosas pueden ser diferentes en tu ciudad. Amén. Entonces estamos orando para que el reino venga, para que el reino se manifieste, para que donde hay enfermedad venga salud, para que donde hay dolor venga restauración, para que donde hay pobreza en nuestras ciudades y naciones venga provisión abundante de Dios, para que donde hay idolatría sea restaurada la adoración al único Dios verdadero, para que donde hay corrupción venga la incorruptibilidad de la vida de Dios. Amén. Tenemos que orar para que el reino que nos habita se manifiesta hacia afuera en las esferas en las cuales Dios nos ha puesto, nos ha plantado. Cuando oramos, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos pidiendo no solo por nosotros, estamos intercediendo por nuestra ciudad, por nuestra nación, por todos los necesitados, por todos los pobres. Estamos orando para que Dios nos dé en abundancia para toda liberalidad y compartir con el que está en necesidad. Históricamente, desde los tiempos de los apóstoles, siempre la iglesia se ha caracterizado por manifestar el amor de Cristo hacia los más necesitados. La iglesia siempre ha cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los que no tienen comida, de los que no tienen techo. Ha sido una marca distintiva de la iglesia. Una vez leí, porque no vi la entrevista, es una entrevista que dio el reverendo Richard Wurmbrand, no sé bien cómo se pronuncia, ¿verdad? Este gran pastor luterano que fue perseguido y que estuvo muchos años preso en las cárceles comunistas, detrás de la cortina de hierro, en la ex Unión Soviética. Y el único cargo por el cual él estaba preso era por predicar a Cristo. Intentaron lavarle el cerebro, fue sometido a todo tipo de torturas y el objetivo era que él renunciara a la fe en Cristo, y él no renunció a la fe. Y finalmente, después de muchos años, él fue liberado. Se le permitió, debido a las presiones internacionales, se permitió de que gente en el extranjero le pagara la fianza y lo sacaron. Y finalmente él y su esposa murieron de ancianos, murieron a una avanzada edad. ¿Quién lo diría, no? Pareciera que estaban destinados al martirio. Bueno, y él estaba hablando en televisión y hablaba con un ateo. Estaban discutiendo del ateísmo y este ateo hablaba en contra de la fe cristiana y todo un tema.
Entonces ahí Richard Wurmbrand le decía, mira, yo he visto hospitales cristianos, viste hospitales bautistas, presbiterianos, adventistas, lo que sea. Él decía, he visto centros de ayuda budistas, he visto, no sé, centros de beneficencia hindúes, Hare Krishna, en el fondo mencionó todas las religiones. Él dijo, pero nunca he visto a los ateos hacer nada de eso. Y el ateo quedó en silencio. Es una evidencia empírica. Una evidencia empírica. Que Dios está en medio de nosotros, amados. Es que su amor se manifiesta. Entonces, y claro, evidentemente nosotros que tenemos a Cristo, vamos a manifestar una medida de amor superior, suprema a cualquier otra forma de religión. Porque imagínate un musulmán, un budista que quizá tiene un centro de beneficencia o ayuda a gente. Él lo hace desde una ignorancia del Dios verdadero, sin conocer a Dios, pero un temor hacia lo divino, aunque no conoce a Dios personalmente. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo? Entonces la iglesia siempre se caracterizó por ese trabajo. Es una carga que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia. Y Dios puede darnos a nosotros, a los que me están viendo en este video, Dios puede darnos diseños celestiales en el campo de las finanzas y la administración para aliviar el dolor de las personas que sufren a nuestro alrededor. Dios puede darte ideas sobrenaturales. Eso no significa necesariamente que te vas a involucrar en política, o tal vez sí, tal vez alguno que me está escuchando tiene un llamado a la esfera política, al servicio público. Pero tal vez no, tal vez Dios te va a usar para levantar una fundación, para levantar una organización social, no lo sé. O para ser un sembrador de reino que invierta en los necesitados. Hermano, esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no es solamente por nosotros la iglesia, también es por nuestras comunidades. Cuando oramos, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, dependiendo de la traducción. También significa orar arrepintiéndonos y pidiendo perdón por los pecados de nuestra nación y de nuestras ciudades, pidiendo a Dios que manifieste su misericordia para que vivamos en este siglo quieta y reposadamente. Por eso la palabra dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo es una promesa de Dios para su pueblo. O sea, si la iglesia del Señor se humilla y ora, Dios dijo que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y los pecados de nuestra nación y sanará nuestra tierra. Por eso tenemos que orar. Yo hago un llamado a la iglesia del Señor a la intercesión, a interceder por nuestras ciudades y por nuestras naciones, porque la intercesión produce cambios, produce resultados. Amén. Creemos que aún en medio de una nación perversa como nuestras naciones, corruptas y consagradas a las tinieblas, Dios escucha el clamor de su pueblo y responde con poder, manifestando a Cristo. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Yo tengo una convicción en mi espíritu, y es que algunas de las naciones que hoy son conocidas como las más paganas, las más idolátricas y las más corruptas, el día de mañana serán conocidas por la piedad de su pueblo, porque Dios va a levantar hombres y mujeres que harán resplandecer la luz de Cristo con tal intensidad, con tal fuerza, que miles se arrepentirán de sus pecados, como en los días de Nínive, como en los días de Jonás, y vendrán al conocimiento de la verdad.
Cosas gloriosas pueden ocurrir en respuesta a la oración, en respuesta a la intercesión de la iglesia del Señor. Iglesia, yo te hago un llamado a la intercesión. Nuestra oración puede hacer la diferencia. ¿Y para qué oramos? Para que el reino se manifieste, para que el nombre del Señor sea santificado. Y por cada una de estas cosas que hemos ido mencionando acá, tómalas como un modelo para interceder por la manifestación del reino, para que el cielo se manifieste en la tierra, en todo lo que hacemos, y la gente pueda ver que nosotros vivimos en otro sistema, que vivimos en otra dimensión, en algo completamente diferente, que es Cristo. No en una religión, no en una liturgia, sino en una persona viviente que es Cristo. Y es de ese Cristo que queremos hablar un poco más a continuación. Estamos terminando el capítulo 11 del libro acerca de la oración y entrando ahora al capítulo 12, que habla acerca de quién es este Cristo. Porque desde el inicio hemos hablado de Cristo, 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 y vamos a seguir hablando de Cristo porque no hay otra cosa de la cual hablar, no hay nadie más de quien hablar. Él es el Señor. Pero queremos detenernos a hablar un poco más acerca de quién es este Cristo que nos ha sido dado. Sabemos, ¿no?, que Cristo es el Hijo eterno de Dios, que Él se encarnó, vivió por 33 años y medio en esta tierra, fue crucificado, sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, se impartió en nosotros como el Espíritu vivificante, ¿verdad? Y hoy mora en nuestro interior, se está propagando en nuestro interior como nuestra vida. De eso se trata el reino, ¿verdad? Como hemos venido enseñando. Entonces, queremos hablar a continuación acerca de quién es Cristo. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es todas sus diferentes facetas? No lo podemos agotar ni en una, ni dos, ni en 1000 clases, pero hablar un poco acerca de quién es, qué es lo que Él tiene, qué es lo que Él logró para nosotros, porque hoy día todas esas son las riquezas de Cristo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá al índice del libro, por ejemplo, vamos a entrar al capítulo 12 que habla del Cristo que nos fue dado y vamos a hablar de los distintos pasos de Cristo, cómo Cristo fue procesado, porque para poder ser impartido en nosotros, Cristo tenía que ser procesado. Y en cada uno de estos pasos de Cristo, Él obtuvo logros para nosotros, que hoy día que Él ha sido impartido en nosotros, son riquezas que nosotros podemos disfrutar. O sea, las riquezas de Cristo incluyen todos los logros de Cristo, los logros de la encarnación, los logros del vivir humano. ¿Cuáles son los logros del vivir humano de Cristo? Que nosotros podemos vivir como Él vivió, podemos andar como Él anduvo, porque así como Él era por fuera un hombre, pero por dentro Él era Dios. O sea, de la misma manera, tú y yo somos seres humanos de carne y hueso, pero nosotros portamos a Dios. Nosotros no somos, ojo, no somos Dios, pero portamos la misma vida de Dios, porque somos sus hijos. Somos engendrados como hijos de Dios, que portan su genética y su vida. Por ende, podemos andar como Cristo anduvo. Esa es una de las riquezas del vivir humano de Cristo. Hablamos mucho de eso cuando hablamos de la vida cristiana normal. No sé si recuerdan esos capítulos cuando hablamos de la ley del reino, la ley del espíritu de vida. Esa es una de las riquezas que tenemos hoy, a causa de que Cristo fue impartido en nosotros, evidentemente, pero es una de las riquezas del vivir humano de Cristo. Luego están las riquezas que hemos heredado a causa de la muerte de Cristo en la cruz, la muerte redentora. Y vamos a hablar en profundidad acerca de esa herencia redentora en el capítulo 13 del libro, que se titula La herencia redentora. Y luego también continúa en el capítulo 14, que es herederos del reino. Luego tenemos las riquezas de la sepultura de Cristo. También ahí hay logros de Cristo que Él obtuvo para nosotros. Ya vamos a hablar de todo eso. Están luego los logros de la resurrección de Cristo. Cuando Él resucita, Él obtiene una serie de victorias para nosotros, de riquezas que hoy podemos disfrutar, que también la vamos a hablar.
puntualmente en un capítulo que es el capítulo 19, el poder de la resurrección. Y están luego los logros de la ascensión, porque Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hay un capítulo que lo vamos a ver, que es el capítulo 15, que habla del dominio que hemos recibido como el nuevo hombre corporativo en los cielos y en la tierra a causa de la victoria de Cristo, a causa de que Él está sentado en los lugares celestiales y nosotros fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. Entonces todos esos logros, los logros de la encarnación, del vivir humano, la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la ascensión, todos esos logros hoy día pueden ser tangibles para nosotros y ser nuestro disfrute como las riquezas de Cristo, gracias a que Cristo fue hecho el Espíritu vivificante y se impartió dentro de nosotros. Amén. Entonces queremos hablar un poco más en profundidad de este procesar de Cristo y vamos a comenzar en la eternidad pasada. Vamos a llegar hasta donde nos dé el tiempo hoy y lo vamos a continuar, por supuesto, la próxima semana. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces la Escritura nos dice acá que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Cristo. El Verbo es Dios Hijo, el Hijo eterno de Dios, el segundo de la Trinidad, ¿verdad? Dios Hijo. Tenemos absoluta claridad de quién es el Verbo, ¿verdad? A Cristo, esto es muy importante, sé que para más de alguno esto puede ser una obviedad teológica, pero es muy importante que lo establezcamos desde un inicio para no volver a caer como generación en antiguas herejías que ya fueron demostradas como equivocadas y temas que ya fueron resueltos a nivel generacional y a veces por nuestra falta de preparación podemos revivir como tipo, no sé si has visto cuando hay enfermedades que se erradicaron ya en ciertos países con vacunación y con prevención. Y cuando se descuida, por ejemplo, la vacunación, puede haber rebrotes de enfermedades que ya estaban erradicadas. Es lo mismo. No queremos que vuelvan a resurgir herejías que ya estaban erradicadas hace siglos en el cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante establecer esto. Cristo no vino a la existencia cuando Él nació en el pesebre. No es que cuando Cristo nace ahí en el pesebre con María y José, ¡paf!, Cristo fue creado. No, Cristo no fue creado. Cristo es Dios. Es más, Él es el creador. Él creó todas las cosas. Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que Cristo era en el principio. En la eternidad pasada estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. El Dios triuno o el Dios trino, la Trinidad. Entonces, por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Dios el Padre está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hubo un consejo de la Trinidad. Dios hablando consigo mismo, porque recuerda que los tres son uno. Eso es un misterio. Son tres, pero es uno. Es un Dios, no tres. Pero son tres personas, no lo podemos entender, es un misterio, la Trinidad. Entonces Dios, el Padre, habla con el Hijo y habla con el Espíritu Santo y dice: hagamos, en plural, al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Entonces todo lo que existe fue creado por el Padre, pero también por Cristo y por el Espíritu Santo. Entonces este Cristo eterno es del cual comienza hablando Juan en su evangelio. O sea, el Cristo que tú recibiste, que hoy te habita, que fue impartido en ti como la semilla de vida, la semilla del reino, que está creciendo en ti, antes de todo este procesar que someramente mencionamos, la encarnación, vivir humano, qué sé yo, etc.,
Antes de eso, Él ya era el Verbo eterno, el Verbo por la eternidad. Y tú tienes dentro de ti al Verbo, tienes el poder, la gracia del Verbo. Ya vamos a ver qué significa eso, por qué se le llama así, ¿verdad? El Verbo. Acá, nosotros podíamos preguntarnos, si estamos claros que al hablar del Verbo está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, ¿por qué no dice derechamente en el principio era Cristo? ¿Por qué tiene que decir en el principio era el Verbo? ¿Por qué añadir otra denominación, otro nombre para hablar de la misma persona? ¿Verdad? ¿Por qué tan repetitivo? Es como cuando Pablo, por ejemplo, habla de la iglesia y habla de la morada de Dios en el Espíritu, habla de la labranza de Dios, edificio de Dios, y habla del cuerpo de Cristo y distintas facetas y distintos nombres para referirse a lo mismo, a la misma entidad corporativa que es la iglesia. Y tú podrías decir, ¿para qué Pablo anda inventando más nombre y nombre y nombre? ¿Para qué no dice iglesia nomás? Simplifica el asunto. Bueno, es porque cada una de estas designaciones, cada uno de estos nombres revela un aspecto de lo que es la iglesia. De la misma manera, al hablar de el Verbo, nos está revelando un aspecto de Dios Hijo que necesitamos que se nos revele. Amén. Entonces, vamos a hablar de esto, de el Verbo. El Verbo es la definición de Dios. El Verbo de Dios es la definición de Dios. Y ya que es la definición de Dios, es la corporificación de Dios. Amén. El Verbo es la definición y la corporificación de Dios. O sea, el Hijo es la definición de Dios y la corporificación de Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios habita en Él corporalmente. Dios se corporificó a sí mismo en el Verbo. Toda la plenitud del Dios triuno habita en el Verbo. Tenemos que ver esto en la eternidad pasada. Dios se corporificó a sí mismo en el Verbo. Se encerró a sí mismo en el Verbo. Para luego, hace 2000 años atrás, enviar a este Verbo a la tierra, a corporificarse en Jesús de Nazaret, en Jesucristo. Amén. Entonces, en la eternidad pasada, Dios, el Dios triuno, se corporificó en el Verbo, y luego, hace 2000 años, el Verbo se corporificó en Jesucristo de Nazaret. El Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y luego Jesucristo se corporificó en su iglesia. Amén. Avanzamos. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está reunido en el Verbo, está encapsulado, encerrado en el Verbo. El poder de Dios está en el Verbo. La gloria de Dios está en el Verbo. Su dominio, su misericordia, su gracia, su amor, su justicia, todo está en el Verbo. No hay nada fuera. O sea, si tú rechazas al Hijo, tú no tienes nada. Por eso Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios no tiene nada para darte fuera del Verbo, fuera de su Hijo. Si tú rechazas a su Hijo, Dios ya no tiene nada más para darte, porque Dios los reunió todo en el Verbo. Dios se encapsuló a sí mismo en el Verbo, y el Verbo es la expresión y la corporificación de Dios. Un ejemplo muy bueno para esto, y que siempre lo da nuestro apóstol Lucas, es, por ejemplo, nuestro propio pensamiento. Nuestro pensamiento es abstracto. Nuestro pensamiento es invisible. Tú no tienes manera de saber qué es lo que yo estoy pensando, a menos que yo ponga mi pensamiento por palabras y yo diga lo que estoy pensando, exprese lo que estoy pensando. Yo podría estar acá en silencio, en absoluto silencio, y tú no podrías saber qué es lo que estoy pensando. Estará pensando en el clima, estará pensando en que tiene sueño, estará pensando en qué sé yo, en política, en fútbol. Tú no tienes cómo saber. ¿Qué pienso yo? No sé. Por ejemplo, ahora salió en las noticias, ¿verdad?, que Messi ganó un nuevo Balón de Oro. ¿Qué pienso yo de eso?
¿Se lo merecía o no se lo merecía? A ver, los más futboleros. Tú no tienes forma de saber qué pienso yo a menos que yo te cuente. Mira, creo que sí se lo merecía por esto, no. Creo que no se lo merecía por tal y tal cifra, estos números. Mira, tal jugador se lo merecía más. Pero hasta que yo te lo diga no tienes forma de saber qué es lo que pienso. O en un tema más serio, las elecciones que se vienen ahora. ¿Por quién voy a votar yo? Tú no tienes forma de saber a menos que yo te diga. No puedes adivinar, no puedes leer mi mente. El pensamiento es invisible, es abstracto, pero en el mundo natural la palabra es la corporificación del pensamiento. ¿Ves? De la misma manera, la palabra, pero con P mayúscula, la palabra, el verbo, el logos, es la corporificación de Dios. Dios es invisible. Dios es insondable. Dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Dios es invisible, pero Cristo le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Dios se corporificó a sí mismo en el Verbo. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Este es el verbo del que nos está hablando el apóstol Juan. Este verbo es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio del verbo y para el verbo. Y dice el apóstol Juan que en este verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta es una descripción de todo el viejo pacto, o aún más, de todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta que Cristo vino al mundo, pasando por Moisés, nos saltamos ahí a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? José, todos los profetas que vinieron después de Moisés en Israel. Por ejemplo, podríamos mencionar el rey David. Todos aquellos hombres fueron iluminados por el verbo. ¿Y qué forma tenía esta luz? El conocimiento de Dios. Por eso Caín y Abel supieron que tenían que ofrecer una ofrenda a Dios. Por eso Noé supo que tenía que construir un arca. Fueron iluminados con el conocimiento de Dios en su mente, a través de la luz que iluminó su espíritu, y esa luz es el resplandor de la vida que estaba en el verbo, que es Cristo, y ese verbo estaba en los cielos, a la diestra de Dios. Amén, el Hijo eterno. Entonces la vida que estaba en el cielo, porque la vida es el verbo, es Cristo, la vida iluminó a los hombres por siglos por medio de la palabra. Y esa palabra se transformó en las escrituras del Antiguo Testamento. Dios le habló a los profetas. Ellos fueron iluminados por la vida que estaba en el cielo. Mira qué tremendo es esto. O sea que el logos con L minúscula viene a ser una luz que emanó del logos con L mayúscula. O sea, la palabra escrita procede de la palabra viviente que es Cristo mismo. ¡Wow! Entonces estos hombres en el viejo pacto fueron guiados por la luz de la palabra. Por esa luz Moisés recibió la ley, David escribió los salmos. Piensa la cantidad de salmos que son Cristo mismo hablando de todo su procesar y también de la era venidera. ¡Wow! Tremendo. Y también por esta luz los profetas anunciaron la venida de Cristo en el tiempo señalado por el Padre. Y ese tiempo fue hace unos 2000 años atrás. Y comenzó cuando apareció Juan el Bautista predicando, ¿verdad?, en el desierto de Judea, y anunciando que la venida del rey era inminente, que la llegada del rey era inminente. Él ya había nacido,
pero todavía no había sido manifestado, ¿verdad? Y era su primo Jesús de Nazaret. Era la encarnación del Verbo, Jesucristo, hombre, 100% Dios, 100% hombre. Juan capítulo 1, versos 6 al 7 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces algo asombroso estaba por ocurrir en este momento que está relatando acá el apóstol Juan. Y es que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Verbo iba a hacerse carne. Saltamos al verso 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ves? Cristo es eterno. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, algo glorioso ocurrió, y es que el Verbo se hizo carne. El Verbo se corporificó en Jesucristo. Ya no era solamente una luz que iluminaba a la humanidad, sino que se encarnó en un cuerpo de carne y hueso que podías tocar, ver, palpar, oír. Él ya no solamente traía conocimiento de Dios, Él era Dios. Amén. Y dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? En griego, lo hemos dicho antes, en griego es la palabra aletheia. Aletheia, la palabra griega 225 del diccionario Strong o del diccionario Vine. Y de acuerdo al diccionario Vine, esta palabra aletheia significa la realidad que subyace debajo de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. O sea, hay una apariencia. Tú miras y algo parece ser algo, pero en realidad debajo hay una esencia, debajo hay una realidad que subyace. Esa realidad verdadera es el aletheia. Es decir, que cuando Juan nos dice que Cristo vino lleno de verdad, dice que Él vino lleno de realidad. Cristo vino lleno de realidad. Y cuando Cristo dice en Juan 14:6, yo soy la verdad, está diciendo yo soy la realidad. Cristo es la realidad. Y si Cristo es la realidad, nada que no sea Cristo es real. O sea, todo lo que no es Cristo no es real. Son solo sombras, son solo figuras, son solo cáscaras vacías. Son, en el caso del mundo, son imitaciones baratas, pero no es la realidad, porque Cristo es la realidad. Y cuando, por ejemplo, Cristo dijo que Él iba a enviarnos al Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu de realidad, porque el Espíritu Santo hace real en nosotros todos los logros de Cristo, todas las riquezas de Cristo. Entonces, avanzamos. En el viejo pacto, todo era sombras y figuras, todo era promesas. Sin embargo, en Cristo fue manifestada la realidad, la verdadera realidad. Eso significa que todo lo que Dios hizo en el viejo pacto era una sombra o figura de la verdadera realidad que iba a venir en la plenitud de los tiempos, la cual era Cristo. Y Él ya vino. Amén. Colosenses 2:17, voy a leer la versión NTV, dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. O sea, había una
una realidad que es Cristo. Hay otra versión que dice, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, ¿qué significa? Para que tú tengas una sombra, tú necesitas un cuerpo y necesitas luz. Por un cuerpo nos referimos a un objeto, cualquiera sea, y luz. Tú tienes un objeto, lo pones en el camino de la luz y va a proyectar una sombra. Entonces la luz que emanaba de Cristo mismo, la luz que emanaba del verbo de vida, la luz que emanaba de la vida, porque la vida era la luz de los hombres, iluminaba y proyectaba y reflejaba a Cristo. Entonces este conocimiento de Dios que está expresado en el antiguo pacto está lleno de sombras de Cristo. Sombras y figuras que proyectaban su persona. No era Cristo mismo, pero eran sombras. Tú ves el candelero, tú ves el tabernáculo, tú ves el propiciatorio, tú ves el arca del pacto, tú ves los sacrificios, toda la distinta gama de sacrificios. Y todo eso era una sombra y figura de Cristo. No era Cristo mismo, era una sombra. Tenía su silueta, se parecía. Estaba apuntando hacia Cristo, aunque no era Cristo. Pero luego la realidad vino y ya no necesitas la sombra, no necesitas la figura, tienes a la persona. Imagínate, estuviera, no sé, mi esposa acá y está la luz proyectando allí y está su sombra ahí en el suelo, su silueta. Yo no voy a abrazar a su sombra, voy a abrazarla a ella, a la persona, ¿verdad? Lo mismo es con Cristo. Por eso tú y yo no podemos quedarnos estacionados, quedarnos pegados con las sombras y figuras del antiguo pacto, sino que tenemos que tocar la realidad que es Cristo. Yo no quiero tener un candelero acá, yo quiero tocar al candelero que es Cristo. Yo no quiero tener acá una recreación del aceite de la santa unción, yo quiero al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, porque ese aceite era el Espíritu Santo tipificado. O sea, yo no quiero hoy día reconstruir un arca con plumavit y con madera y pintarla color dorado. Yo hoy experimento la verdadera arca que es Cristo, el verdadero tabernáculo que es Cristo. No necesito una recreación del tabernáculo y no, porque tengo la realidad. Cristo es la realidad de todas esas sombras. Hebreos capítulo 10 verso 1, versión NBI, Hebreos capítulo 10 verso 1 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. ¿Ves? Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Entonces, antes que viniera Cristo, el viejo pacto, todo era promesas. Pero cuando apareció Cristo a instaurar el nuevo pacto, en él Dios nos envió la realidad de estas promesas. O sea, de tapa a tapa, la Biblia no habla de ninguna otra cosa más que Cristo. Toda la ley y todo el viejo pacto es Cristo y la iglesia, en sombras y figuras. Pero hoy apareció la realidad. Tú puedes disfrutar la realidad de Cristo y puedes disfrutar la realidad de la iglesia. Amén, este Cristo corporativo, el nuevo hombre corporativo, Adán y Eva, el nuevo Adán, la nueva Eva. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué poderoso es esto! Es, por lo demás, tremendamente excluyente. Jesús no va a medias aguas, medias tintas, como sin querer caerle mal a nadie. No, Jesús es radical. Jesús, por ejemplo, dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, Jesús era radical. Y mira lo que Jesús dice: yo soy el camino. No hay otro. Jesús dijo: yo soy el camino. Ni siquiera dijo: les vengo a hablar de un camino. Les vengo a mostrar un camino que yo he venido recorriendo. No, él dijo: yo soy el camino. O sea, o caminas en él o no estás en el camino. No hay otro camino a Dios, no hay otro camino al Padre, no hay otro camino a la salvación más que Cristo. No hay otro camino a experimentar nada de lo que Dios tenga para ti o quiera darte más que Cristo. Porque Dios no tiene tratos con la humanidad
fuera de su Hijo, fuera de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, les vengo a explicar la verdad. Les vengo a hablar de una verdad. Cada cual tiene su verdad. No. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la realidad. Y Él dijo, yo soy la vida. Él no dijo, les vengo a hablar de una mejor vida. No, Él dijo, yo soy la vida. Cristo es el camino vivo y abierto al Padre por el cual caminamos. Cristo es la verdadera realidad que ahora disfrutamos y Cristo es la vida que ahora fue impartida en nosotros. Amén. Cristo es la palabra, Cristo es el logos de Dios. Allí verbo, palabra, en el griego es logos, que en algunas traducciones se vierte como verbo o en otras como palabra. En el principio era la palabra. Es lo mismo. El logos, ese mismo término griego se usa para la palabra escrita también, para la Biblia. O sea que Dios no envió al mundo un discurso, Dios envió a su Hijo. Pero este Hijo es todo lo que Dios tenía para decir al mundo. Este Hijo es la respuesta de Dios a todas las necesidades del ser humano. El Hijo es todo lo que Dios tenía para decir. ¿Qué significa esto? Que Él es la respuesta a todas las crisis de la humanidad, a todos los problemas que tú puedas estar atravesando. Todo está en Cristo. Él es la respuesta a todas las preguntas e interrogantes del ser humano. Él es la provisión a todas las necesidades de la humanidad. Dios nos envió a su Hijo, al Verbo, a la palabra, lleno de gracia y de realidad. O sea, Dios no nos envió un libro, vino Él mismo en persona hasta nosotros, en la persona de su Hijo, en la persona de Dios Hijo, y nos trajo la realidad. En ese Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. En ese Cristo está todo lo que Dios es también, que no es lo mismo. Todo lo que nosotros necesitamos, pero también está todo lo que Dios es. O sea que es mucho más de lo que tú podrías llegar a necesitar. Es un desborde ilimitado de gracia y de realidad, de la realidad de aquel que es la existencia misma, aquel que es el eterno, el todopoderoso, el creador, y que se encapsuló a sí mismo en el Verbo para impartirlo dentro de ti y que tú disfrutes de todas sus riquezas. En Cristo está encapsulado la vida, la verdad, el camino, la luz, el amor, el poder, la gracia, la justicia, el perdón, la misericordia. Cristo es todas estas cosas. Cristo no trajo amor, Él es el amor. Cristo no vino a traernos luz, Él es la luz. ¿Se entiende? Cristo no vino a traer vida, Él es la vida. Él es la verdad. Todas estas cosas son atributos de su persona, porque Él es Dios. Es por eso que cuando Jesús caminaba en medio de la gente, Dios caminaba en medio de la gente. Cuando Jesús la tocaba, Dios las tocaba. Por eso todos los que estaban enfermos y vinieron a Él fueron sanados. Por eso los que estaban oprimidos por demonios eran libres. Porque Cristo es la libertad, Cristo es la salud, Cristo es todas las cosas, son aspectos de su persona, son riquezas que desbordaban de Él. Mira por ejemplo en Marcos capítulo 6, verso 56. Dice, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¡Wow! O sea, imagínate, Dios caminando en medio de los hombres, Dios Hijo, el Hijo de Dios. O sea, el cielo comenzó a invadir la tierra en la persona de Cristo. Todas las cadenas eran rotas delante de Él, porque en Él habitaba Dios con toda su plenitud. Y ahora Dios tomó a ese Cristo y lo impartió dentro de ti. O
O sea, ¿cómo tú me vas a decir que a ti te falta algo? O sea, no hay otra conclusión lógica más que lo que dice la palabra en Colosenses. Quiero cerrar con esto, Colosenses 2, del 9 al 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios tomó a ese Cristo y lo impartió dentro de ti. La única conclusión posible es que tú estás completo, que a ti no te falta nada. Es más, no solo tienes lo que te falta en Cristo, sino que estás sobredimensionado. Recibiste una dosis infinita e ilimitada de la persona de Dios que fue impartido en tu espíritu para que lo disfrutes. Eso es la gracia. La gracia es Dios impartido en la persona de Cristo en ti. Dios en Cristo impartido en ti como vida para que lo disfrutes, para que disfrutes todas sus inescrutables riquezas. Amén. Vamos a dejar hasta acá, vamos a continuar la próxima semana hablando de esto. Este tema está buenísimo, hay mucho más para decir respecto a esto, respecto a estas inescrutables riquezas de Cristo que hoy nosotros hemos heredado. Pero quiero que te quedes con esto que leímos ahora al final, que en Él estamos completos. En Cristo tú estás completo, mi hermano, tú estás completa, mi hermana. No nos falta nada en Cristo y Él fue impartido en nosotros. No es que va a venir de algún lado, tú ya lo tienes en Cristo. Ahora debe salir hacia afuera, debe manifestarse. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en que hemos podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, por poder, Señor, conocer cada vez más a este Cristo de gloria que ha sido impartido dentro de nosotros. Señor, gracias porque hemos heredado todas las cosas. Somos herederos tuyos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hemos heredado a Cristo mismo como nuestra vida, como nuestro todo, como nuestra herencia. Y hoy podemos disfrutar todas sus inescrutables riquezas. Yo oro para que esto sea nuestra experiencia, Señor, día a día, cada vez más. Disfrutar las riquezas de todo lo que tú eres, de todo lo que tú tienes y todo lo que tú lograste para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.